Buenos días. Hoy día me siento muy honrada de presentarles a nuestra religiosa Nancy Durán Parr. Nancy es la líder de toda la provincia del Perú en la Congregación del Sagrado Corazón. Ella hizo, perdón, y es desde el año 2019. Ella hizo sus votos perpetuos en el año 1994 y como uno de los cargos que ya luego iremos conversando a lo largo de su vida religiosa, ha sido parte del equipo general de entre 2008 y 2013. Así como vinieron nuestras religiosas a visitarnos de Roma, Nancy fue parte de un equipo que también visitaba otros países y iba tomando conocimiento y iba dando su información o su conocimiento también a aquellas personas que la recibían en esos países. Entonces vamos a hacer la entrada cortita para dar paso a la conversación con Nancy. Nancy, buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Marce? Aquí esperando este momento importante porque creo que es una manera también de relacionarnos desde otro nivel, es decir, desde dar a conocer un poquito, compartir la vida y que puedan conocer también qué es el Sagrado Corazón, qué es la congregación y de repente nosotras como personas, entre comillas, normales, ¿no? Así es. Muchas de nosotras no sabemos cómo es la realidad de la vida religiosa, ¿no? Pensamos que es algo sencillo, fácil, que se da suave, y muchas veces no es así, sino que más bien tienen unos trabajos con mucho desafío, con muchos retos, y que ustedes muchas veces solas encaran ese desafío en lugares hasta inhóspitos, ¿no? Y eso es un poco la gran conversación que estoy organizando desde ya hace unos meses, con cada religiosa para conocer cómo fue su vida, cuáles fueron sus grandes frentes que tuvo que resolver para ser quien es hoy, ¿no? Y eso no ha sido fácil. Entonces viene la primera pregunta, que es la de cajón, porque tengo que hacerla de todas maneras. ¿Cómo descubriste esta vocación? ¿Cómo llegaste al Sagrado Corazón? Cuéntanos, Nancy. Mira, yo llegué creo de taquito, porque en realidad yo estudié en el Colegio San José de Cluny y es un colegio francés. eh, bueno, son monjas que todavía tenían hábito y hasta ahora tienen hábito, pero ¿qué es lo que me hizo de repente acercarme? Era el hecho de haber vivido frente al colegio. Entonces no había escapatoria. Recuerdo una hermana de San José de Cluny que me invitaba todos los días a la Eucaristía. Y recuerdo, o sea, toda mi familia íbamos a la Eucaristía todos los días. Y fue ahí el momento donde empecé a descubrir que había como una relación de amistad entre Jesús y yo. Y bueno, pero en esos momentos no me llamaba mucho la atención, pero sí me daba ganas de ayudar, de estar en la pastoral de ellas. Y tal vez otro rasgo de mi vida es que en mi vida hemos sido muy deportistas todos, ¿no? Mi papá, mi mamá, somos del Cusco y ellos en su época, mi papá jugaba por un club, ¿no? Aparte que trabajaba en un banco, pero su hobby era el deporte. Y entonces, religiosamente, todos los fines de semana nos íbamos al club del banco aquí. Entonces, el deporte ha sido una magia en mi vida, ¿no? O sea, en nuestra vida, creo. No conocíamos problemas, dificultades, porque en mente sana, cuerpo sano. Y bueno, esta relación, esto lo fui adquiriendo en el colegio. Me dedicaba al deporte, me encantaba el básquet, el vóley y la natación. Y entonces, eh, entre ir a misa y el deporte en el colegio, había algo que se iba entretejiendo, ¿no? Y aparte también la pastoral, ¿no? Mis papás nos ayudaban mucho eso. Las hermanas de Cluny abrieron una primera comunidad, no sé si se acuerdan o te acuerdas, cuando empezaron las invasiones en Villa El Salvador. Y claro, Ya, claro que me en acuerdo. ese momento íbamos toda la familia a ayudar a las hermanas. Entonces, creo que por ahí fui como creciendo y viendo algo que me llamaba la atención.
Y bueno, tú sabes que tengo otra hermana. Somos 5 hermanos, 3 varones, uno fallecido, y quedamos 2 hermanos y mi hermana y yo. Entonces, no sé si fue en el ADN de la familia que vino este deseo de compromiso con la gente, ¿no? Y unido a la experiencia de Dios. Entonces, mientras yo estaba en el colegio, nada, vivía mi vida tranquila entre estudiar el francés, el deporte y, bueno, participar en las Eucaristías diarias. Y luego, ya cuando ingresé en la universidad, estudié psicología, tuve la posibilidad de estudiar y trabajar a la vez. Y trabajé en el mismo colegio porque estaba al frente. Entonces, en la tarde, las hermanas me decían, ven a ayudarnos en la secretaría. Y en la tarde funcionaba una escuela para empleadas de hogar. Una experiencia preciosa. Yo creo que eso también me ayudó mucho a la vocación, porque era ayudarlas a crecer como seres humanos. Y luego, bueno, a medida que yo iba estudiando, estudié psicología, en el trabajo que iba haciendo de pequeños ejercicios terapéuticos, personales o propios, pero también las prácticas, pues fui descubriendo la importancia del conocimiento personal. Entonces, y que en el fondo, en el corazón mismo, o sea, y cuando hablo de corazón, no estoy hablando solamente de la emoción o del sentimiento, sino de ese lugar donde podemos pensar, podemos discernir, o sea, buscar, conjugar incluso el conocimiento, ¿no? Me encantó, por eso le di tiempo y espacio también a la profesión. Y bueno, en algún momento yo quise entrar con las de San José de Cluny, pero era muy chiquilla. Entonces me dijeron, no, todavía espérate un tiempecito. Y teníamos un grupo de chicas ahí, Camu, mi hermana, y yo habíamos formado un grupo de chicas que querían, pues, conocer un poco más la vida religiosa. Pero frente a este no de las hermanas, que, bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe, fue una bendición oculta el que me dijeran no todavía, es que Camo empezó, ella ya había entrado a la Normal de Monterrey, entonces ella tenía vínculo con el Sagrado Corazón. Y allí empezó ella un poco a conocer, bueno, me dice, mira, si quieres hay un grupo de chicas que quieren hacer cosas buenas y que también se reúnen un poco para reflexionar, si quieres ven. Entonces, bueno, empecé a ir y ahí me conecté con alguien que también marcó en mi vida, Carlos Cardó, el hermano de Pilar, y nos invita así de buenas a primeras a ejercicios de 8 días, ejercicios espirituales. No sabíamos ni cómo se comía eso, pero fue un proceso tan bonito que fue un proceso humano y mirado a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que fue ese el momento clave para mí. Entonces decidí, sí, voy a seguir. Camu es 2 años mayor que yo y ella ya había terminado la normal, ya trabajaba. Yo estaba terminando la carrera, pero trabajaba a la vez. Y entonces, de repente, después de esos ejercicios, Camu dice, me voy al Sagrado Corazón. Entró el Sagrado Corazón y yo me quedé todavía terminando y acompañando a mis papás. Y luego, después de 2 años, yo decido entrar en la congregación. ¿Y por qué? Porque ahí descubrí que Dios nos quiere plenamente humanas, ¿no? Como con esa capacidad de comprometerse con la vida que tenemos en las manos, pero también con la vida de los otros. Entonces, mi profesión también tenía que ver. Ahora, lo único que yo al principio descubría
que en el Sagrado Corazón, que me encantó el modo acogedor, entre comillas, normal, yo dije, bueno, yo me siento distinta en el sentido de que no soy maestra. El 99% de las hermanas eran maestras y creo que hasta ahora. Entonces fui buscando también la forma y fui entendiendo, ¿no? Que en realidad la vocación no es a una carrera, es a lo que tú quieres a través de eso, ¿no? Y lo que la congregación nos inculcaba, ¿no? Era la educación, pero entendida como el hacer crecer a las personas, como personas, ¿no? El educere famoso es eso, hacer salir lo mejor de cada persona. Yo decía, pues en acompañamiento psicológico, por supuesto, tengo ahí campo, ¿no? Pero todavía en los momentos, yo entré en el 84 a la congregación, entonces no había como espacio, digamos, para una psicóloga como tal en ese momento. Pero empecé en el noviciado, postulantado y noviciado que me tocó hacer en Jaén, ¿no? O sea que yo entré a la congregación después de haber trabajado, estudiado, haber conocido el mundo, como decimos, ¿no? Tenía 24 años, Camu ya había terminado el noviciado, pero estaba todavía allí. Éramos un grupo como de 5 y la verdad que Jaén en esos momentos era irse pues al otro lado del mundo. No había transporte, no había teléfono, pero éramos sumamente felices porque nos tocó la experiencia de trabajar durante la semana, hacer nuestra formación en la tarde, sábado y domingo teníamos, una semana teníamos formación con los jesuitas, porque allí estaban los jesuitas también en un seminario, y el otro fin de semana era irnos a los pueblitos más alejados. Es decir, nos tomábamos el caballo, la mula, cargamos con nuestras filminas, con nuestro proyector, nos quedábamos a dormir allí, preparábamos para los sacramentos, dábamos charlas, incluso atrevidamente nos atrevimos a darles clases de cocina, que no sabíamos mucho. Pero eran unas experiencias en que la gente se sentía feliz de aprender algo chiquitito, aunque sea, y las que aprendíamos más éramos nosotras. Claro. Entonces, ¿cómo no enamorarte de este estilo de vida, no? Y la gente tan agradecida que al final llegábamos el domingo en la tarde a la comunidad después de 4 o 5 horas de camino, o venirte en los camiones encima de los sacos de café, con tu racimo de plátanos, tu bolsa de naranjas, tu gallina bajo el brazo. O sea, yo podía entender lo que significaba cuando los discípulos regresaban para darle cuenta a Jesús de qué habían hecho. No expulsábamos demonios, pero sí creo que por lo menos poníamos la sonrisa en los labios de la gente, ¿no? Y el hecho de escuchar sus dolores, sus sufrimientos, su soledad, hacía mucho, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Era interesantísimo. Entonces, estábamos en un momento de iglesia también distinto. Bueno, había pasado Vaticano II, aquí estábamos con lo de Puebla. Me acuerdo ese documento también que nos impulsó a salir, lo que diría ahora el Papa Francisco, a las periferias. Y el compromiso social era fuerte, ¿no? Incluso en nuestras instituciones. Y en el colegio, admirablemente, bueno, no era mala alumna, me gustaba todos los cursos, y me dieron a enseñar matemática, psicología y OVE. Entonces, eso de que cuando tú quieres algo, cuando tú amas algo,
Mira, no importa, lo logras, Ah, por ¿no? supuesto, hace la diferencia totalmente. Hazlo con amor y será totalmente distinto, por Así supuesto. es. Entonces, aprender matemática, me acuerdo de la teoría de los conjuntos y todo eso. Me jalarían ahora. Tendría cero. Sí, Y Nancy, pero a pesar de que ustedes eran dos hermanas que se fueron de casa para ir a vivir una vida religiosa, tus papás, tu familia, ¿cómo lo vivió eso? Porque ellos también tienen que haber sufrido esa ausencia, ¿no? bueno, Y a sí, que ustedes se porque, fueran lejos y estuvieran aisladas, etcétera. ¿Eso cómo lo vivieron tu familia? bueno, y sobre todo las dos únicas mujeres, porque los Exacto, otros eran hombres, ¿no? así No, es. yo creo que mis papás muy generosos en eso, ¿no? Mi hermana era más temerosa como para decir que tenía vocación, pero cuando ella ve algo, ¡boom! Rápido lo hace, lo ejecuta, ¿no? Hasta ahora. Entonces ella dijo, me voy, me voy. Entonces ellos se quedaron, bueno, si eso te gusta, muy bien. Además ellos tenían, siempre nos inculcaron, y ellos iban con nosotras, por ejemplo, lo que te contaba a mí en Salvador. Entonces mi mamá maestra daba clase a los chiquillos que estaban ahí o se reunía con las señoras. Y mi papá hacía como de San José, les ayudaba en la construcción de cosas, ¿no? Entonces no les era ajeno, pero ya cuando dijeron que yo me iba, claro, era un poco más difícil porque encima era entre las dos era yo la que manejaba el carro de la casa, entonces los trasladaba, los llevaba, etcétera, ¿no? Y a pesar de que mi papá estuvo mal mucho tiempo, una enfermedad larga, pues uno de mis hermanos, también muy generoso, me dijo, no te preocupes, anda, anda, y yo sí me hago cargo de papás. Y, y claro, la ventaja, como te digo, de ser una congregación, entre comillas, normal, más normal, es que podíamos ir a visitar a los papás, ¿no? Podíamos, cuando veníamos, por ejemplo, los fines de año, íbamos con ellos, cuando se podía escribíamos cartas, o sea, y lo lindo es que las hermanas, estando aquí en Lima, sabían, se ponían en contacto con mis papás y no sabía que en un momento mi abuelita, por parte de mamá, y mi hermano menor, habían estado muy mal. Y allá ni nos enterábamos. Pero quienes habían asumido el acompañar también esa situación fueron las hermanas que estaban acá. La Linda. hermana Graciela Cabaza, me acuerdo clarísimo. Entonces era como, o sea, eran sus hijas también, ¿no? Eran parte de la familia. Eso fue otro elemento, ¿no? Por eso cuando decimos somos la gran familia del Sagrado Corazón, Es que es así. y tenemos la posibilidad de entrar en las casas, ¿no? Así es. Y en eso, ¿no? Hasta ahora mi mamá vive, tiene 97 años, Qué linda. y yo le voy contando, ¿no? Vive, bueno, sola, la acompañan, de hecho, dos técnicas, pero yo le voy contando todo el tiempo que estamos en este proceso, por ejemplo, de reorganización, que han venido las hermanas, y cada noche cuando hablamos, ella me dice, ¿y cómo están las hermanas? ¿Y cómo fue la reunión? Está tan presente Y que está es parte integrada de la también, vida. ella también se ha integrado a a la familia del Sagrado Corazón. ¡Qué linda! Y Exacto, lúcida. Y está lúcida, y mira, gracias a lúcida. Dios. Sí. Ay, qué lindo. Ah, Entonces, bueno, eso es lo que me ayuda a vivir incluso el servicio ahora, ¿no? Porque tendría que estar de repente como yo acompañándola. Pero ella tiene la conciencia de que el Señor es primero, ¿no? Que sus hijas para Dios y para los demás. Entonces, bueno, ese es un don, es un regalo que lo agradezco todos los días, ¿no? claro. Ser religiosa debe ser difícil, ¿no? No creo que sea un caramelito, sino más bien es una vida con muchas cosas buenas y también tendrá sus muchas cosas no tan buenas. ¿Cómo se superan esas cosas no tan buenas
o esos momentos bajos de uno, porque uno también es humano, ¿no? O sea, sí puedes tener la gracia de Dios y estar apoyada y sentirte apoyada por Dios, pero ¿cómo superas esos bajones con que tú dices, estoy bien, estaré en el sitio adecuado, estoy haciendo lo que tengo que hacer, no sé, ¿cómo lo hacen? Sí. Bueno, me voy a remitir de repente a una experiencia primera, cuando yo te decía, ¿no? En la época en que yo entré, bueno, psicología no había, después de Jaén fui a Trujillo, y tal vez ahí fue mi momento como difícil, que tú dices, porque había una de las hermanas que sí me insistía de todas maneras que tenía que hacer educación y educación y educación. Entonces, en el fondo de mi corazón yo sentía que no era esa la herramienta que yo podía utilizar para manifestar el amor, para ser creíbles. Entonces, hubo como un momento como de tensión, ¿no? Que hasta en un momento yo sí me pregunté, ¿será este mi lugar? ¿No? Porque yo entendía que si educar era hacer crecer a la gente desde donde estamos, hasta desde una conversación, como lo decía Magdalena Sofía, ¿no? Entonces, yo le decía, déjame pensar. Y ahí, ¿quién me ayudó? Otras hermanas. Lo que nosotras llamamos en la vida religiosa una hermana que nos acompaña a buscar. Y esa búsqueda, tal vez en términos más monjiles, le llamamos discernimiento, ¿no? Buscar qué quiere Dios, ¿no? Primero, desde las emociones, los sentimientos, ¿no? Pero después también entrecruzando con la razón. O sea, si yo me quedo aquí, en qué va a beneficiar y en qué no va a beneficiar. Si no me quedo aquí, en qué va a beneficiar y en qué no va a beneficiar. Entonces, es una experiencia bonita que la hemos aprendido, es una herramienta, más que una herramienta, es un estilo de vida, de ir buscando cuál es el bien mayor. Y cuando uno busca ese bien mayor o eso que es mejor, siempre tiene que ser bueno para los otros y para mí al mismo tiempo. Así es. ¿No? Porque si Oye, es solamente bueno para los otros y no es bueno para mí, estoy como obligada. Y si es solamente bueno para mí y no para los otros, yo me estoy dando gusto. así es. Pero qué bonita herramienta. Voy a llamarla herramienta, aunque no es una herramienta, es un estilo de pensamiento. Pero yo creo que eso nos sirve a todos. Así Porque es. todos tenemos momentos en los que nos preguntamos qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo, o lo que estamos haciendo, no sé. Y qué bonito es eso, ¿no? Es para los demás y el bien mayor es para los dos, o sea, los dos grupos. Me beneficia a mí y beneficia a los demás y al revés, ¿no? O sea, qué Mm, bonito. Discernimiento, me gusta, me ha gustado esto sí que me ha gustado y lo voy a poner en práctica porque siempre uno tiene momentos en la vida eh, total. críticos en los que te preguntas cosas, ¿no? En el Así, que cambias, incluso porque todos vamos cambiando a lo largo de la vida, nadie es estático, ¿no? Somos así seres que evolucionan, ¿no? Qué lindo lo que me has mm. contado, me ha encantado, me ha gustado mucho. Y bueno, unido de repente a eso, la congregación nos ayuda mucho en la formación integral, ¿no? O sea, tenemos estudios de teología, tenemos herramientas como el acompañamiento psicológico o estudiar otras maestrías, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y la práctica, o sea, la vida cotidiana, la misión, aprendes muchísimo. He aprendido tanto de las señoras de San Genaro, por ejemplo, eh, y cosas que ni la universidad ni los mejores estudios me pueden dar, ¿no? Es Y verdad. entre esas cosas que me ha facilitado y me ha regalado la congregación, por ejemplo, es una formación en Canadá que tiene que ver con esto que acabo de decir, con el discernimiento. Que en el fondo, esta es una institución que se llama el Instituto de Formación Humana Integral en Montreal. Pude hacer 2 años y no eran estudios teóricos, eran estudios, mejor dicho, era una práctica constante. Y ahí aprendí que lo primero
que tienes que trabajar en tu vida es el cuerpo. Si no trabajas tu cuerpo, vamos a seguir cargando con toda la problemática, con todas las situaciones difíciles. Nuestra manera de ver el mundo se vuelve muy chiquita, ¿no? En cambio, tendríamos que mirar más a lo largo, ¿no? Más ampliamente, y ponernos en el lugar de la otra persona, no para ser como ella, pero para entenderla así. Y entonces, lo primero que aprendí también en esta institución es a tener que decidir, ¿no? Mi formación había sido más como psicoanalítica y esta formación era más humano integral, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, hay cosas como que no entraban tanto dentro de mis teorías. Y la directora de esta institución me dijo, bueno, aquí tienes que hacer una cosa, decides si te sigues quedando apegada a tu formación o te abres a otro tipo de formación. Entonces, porque me dijo, y te regresas a tu país. Entonces, ahí empecé a pensar, bueno, arriesgar, ¿no? Arriesgar a formarme de otra manera también. Y lo agradezco enormemente, porque Claro. si estoy feliz ahora con el servicio que tengo y todo, de verdad no lo podría hacer porque me regaló unas herramientas humano-espirituales. Qué lindo. Entonces, la primera cosa era, el primer año nos dedicamos a trabajar el cuerpo, pero no para si estoy bien, no era 90, 60, 90, no va por ahí la cosa. Es que todo lo que vamos viviendo se va grabando en nuestra musculatura. Y entonces de ahí nos vienen los problemas, porque no hacemos cosas para que eso se relaje y todo el organismo funcione bien. Y no lo podía entender hasta que lo tenía que vivir todos los días. Y eso es lo que le dio fundamento a mí. Y fíjate una cosa curiosa. Santa Magdalena Sofía, en su modo de concebir la educación, que pone como la base primera, como la base antes de lo espiritual o con lo espiritual, el trabajo del cuerpo. Increíblemente, y decía, ¿no? Las artes, el deporte, todo eso tiene que ver con el trabajo corporal, ¿no? Claro. Entonces, el desalojar las tensiones y con ejercicio, con algo que sea de contracción y relajación muscular, y al mismo tiempo después recuperar la energía a través de los sentidos. ¿Por qué nos sentimos bien después de escuchar una bonita música, después de tomarnos un rico café? ¿No? O sea, es recuperar energía. Entonces, esa manera de combinar las cosas, pues, es salud. Es salud corporal, pero salud también del espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a agradecer eso al Señor a través de la congregación, ¿no? El corazón de Jesús es eso. Y bueno, por ahí aprendí muchísimo a ampliar mi mente, a no pelearme por cosas pequeñas de repente, sino a buscar cuál es el objetivo que es bueno para otros y para mí. Entonces, ahí en la práctica me ayudó muchísimo porque todo el tiempo estamos decidiendo, pero a veces decidimos o porque me gusta o porque me obligan. Y la vida no va por ahí. Es que yo lo tengo que asumir. Bueno, y si tengo que decir un no, lo asumo. Si tengo que decir un sí, lo asumo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me viene una experiencia bonita trabajando con las señoras de San Genaro, de la parroquia. Yo les dije, después de estos cursos,
vamos a tener ejercicios físicos en la parroquia los lunes y los viernes. Y claro, hay toda una explicación de por qué, ¿no? Entonces, el mejor ejercicio, el baile. El baile. Entonces, les decía, ¿no? ¿Cómo llegan? Bueno, señoras que vendían en el mercado, problemas de parejas, de hijos, etcétera, ¿no? Media hora, 20 minutos de baile, señoras que venían del mercado, ya te puedes imaginar. Agotadas, pobrecitas, claro. Mira, media hora de baile y después eran otras mujeres. Pura energía. Pura energía y además una experiencia que me quedó grabada. Una señora me dice, hermanita, nunca hubiera pensado que bailar me hiciera aceptar hasta mi esposo cuando a veces viene con sus copitas y antes yo me molestaba. Ahora digo, bueno, que él arregle su vida, yo sigo con la mía. O sea, escuchar gente así, ponerlas de pie, es que es dar gracias a Dios, ¿no? Y saber que sí se puede, sí se puede. Claro, y una trascendencia enorme, porque has ayudado a otros, y lo que más hace feliz a una persona es trascender, o sea, es la felicidad total. Cuando tú trasciendes es cuando eres más feliz. Y tanto la madre con sus hijos, o con la familia, o con las personas que, como tú, están dedicadas a la sociedad para cuidarla, ¿no? Eso hace que los seres humanos seamos mejores, incluso, ¿no? Así es, así Claro. es. Igual, ¿no? O sea, me tocó, bueno, me pidieron ir a Cuba a vivir, a hacer servicio de misión en Cuba. Y una de las cosas que me ayudó muchísimo allá, porque era el momento más duro, donde no teníamos lo básico, o sea, con las justas, el pan para el día, un pan por persona, y bueno, muy poquitas cosas. Y en medio de una sociedad muy controlada en ese momento, el baile, igualito. Empezamos a hacer eso y bueno, después también ya el hecho de poder discernir, ¿no? O vivir en clave de tomar decisiones. Eso fue fundamental, ¿no? Y entonces podemos empoderarnos y ayudar a empoderar a la gente. Entonces, creo que eso es lo más importante, ¿no? Que cada persona se valga por sí misma, que tome las decisiones adecuadas y que, bueno, un obstáculo es un desafío, pero no es una catástrofe, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la vida era muy, muy dura ya, pero la gente muy alegre. ¿Por qué? Porque el caribeño, ¿qué hace? Baila, danza, Por ¿no? supuesto. Sí, igual, ¿no? Me tocó estar también por Haití o por África, que para mí me encantaba, me encantaba. Siempre soñé y tuve la gracia de ser responsable de África. Y aprendí mucho de ellas porque la alegría con que viven, pero ¿por qué? Porque hasta en el velorio bailan, en la misa bailan, cuando van a protestar a las calles lo hacen bailando y cantando. Entonces, claro, la musculatura, ¿por qué el africano es tan, no sé, tan ágil, ¿no? Y es eso, nunca ves a un afrodescendiente triste, es muy raro, sonríe siempre, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Entonces, hay base allí. Claro que sí. Y todas estas experiencias me imagino que te han llevado a ser nuestra líder en el Perú, ¿no? Tú eres la religiosa con mayor carga de trabajo, esa es la verdad, ¿no? Como provincial, porque la provincia del Perú es una provincia importante. Yo creo que las religiosas que han venido al Consejo General se han dado cuenta de la importancia que tiene el Perú también para la sociedad mundial, ¿no? No solamente para el Perú, sino... Cuéntanos un poco cómo es ser la provincial, qué hace una provincial en el Perú. Bueno, primero que no llevo todo, digamos, toda la carga junta, ¿no? Yo hice a ver,
tal vez aprendí las cosas un poco al revés. Normalmente hubiera tenido que ser primero provincial y después ir al Consejo General. Pero yo hice al revés. Primero estuve en el Consejo General y luego, bueno, por mis hermanas asumí esta responsabilidad, ¿no? En realidad, no, yo creo que no es el hecho de que una sola persona trabaje, ¿no? Aprendí en el equipo general realmente eso, como a trabajar en equipo con otras. Y somos 4 acá actualmente en el equipo provincial. Lamentablemente el año pasado falleció una de las hermanas, la más joven de la provincia, Sí, que estaba en el equipo provincial. Fue una pérdida muy grande en todos los sentidos. Y las 4 actualmente nos dividimos, pero más que dividir, compartimos todo lo que tenemos que hacer de organización, de planificación, de ver las comunidades, ¿no? Porque todavía tenemos 10 comunidades aquí en el Perú, tenemos 11 instituciones que no son pequeñas, entonces tenemos que ir acompañando, escuchando, vinculándonos para animar. Y bueno, sí, también hay desafíos, hay problemáticas. Tenemos colegios de convenio, tenemos solo los 2 particulares, digamos, el Sofianum y Trujillo. Y lo demás está en relación al convenio que tenemos, gracias a Dios, con el Estado, ¿no? Entonces, las plazas de los maestros está cubierta por el Estado. Entonces, sí tenemos que ver con las instituciones. Eso, digamos, como en términos grandes, es verdad que delegamos en las hermanas que están como representantes de la congregación en cada institución. Entonces, eso es bonito porque es como una delegación. Entonces, vamos delegando y todas vamos participando de alguna manera en toma de decisiones en esos espacios. Pero sí nos reunimos para poder compartir o estamos en contacto constante para ver si hay alguna dificultad, cómo vamos a ir solucionando. Bueno, tenemos apoyo de asesorías, ¿no? De gente profesional que nos va ayudando en ese sentido. Otro aspecto también es, por ejemplo, el cuidado de las hermanas, ¿no? Y tenemos nuestras joyas, las hermanas mayores, que, bueno, son una riqueza, han dado su vida y, bueno, gracias a ellas es que tenemos la provincia que tenemos, ¿no? Tal vez somos la única provincia en el continente del sur, o sea, en América del Sur, que tiene instituciones, que tiene muchas instituciones. Porque en un momento la congregación decidió dejar las instituciones educativas y trabajar en educación popular. En cambio, nosotras no hemos dejado eso, pero la educación popular la hemos incorporado dentro de la educación institucionalizada, ¿no? Y es así como ahora tenemos SEBAs, que son educación básica alternativa para gente adulta o jóvenes que no son admitidos ya en la primaria o secundaria. Y estamos intentando trabajar también con otros y otras, ¿no? Como Fe y Alegría, por ejemplo. Y eso son experiencias que nos abren puertas porque vamos poniendo en común todo lo que tenemos como recursos y aprendemos muchísimo. Entonces, ese es el trabajo también, como de ir vinculándonos con otros y otras, porque este es el momento de la historia en que ya no podemos solas, ¿no? Sino tenemos que estar con otros y otras. Y no sé, en el futuro seguro de repente habremos comunidades intercongregacionales, ¿no? Probablemente, claro.
como lo que hay en otros países y donde nuestras hermanas están participando, ¿no? Entonces, ese es un poco el trabajo. Bueno, eso es al interior, pero también hay al exterior, hay una relación al exterior. Como provinciales tenemos un equipo de provinciales de los diferentes países de la región sur, pero también de la congregación en África, en Asia, en Europa, ¿no? Entonces, de tiempo en tiempo sí tenemos reuniones y encuentros. Y como tú sabrás que últimamente también estamos en proceso de reorganizarnos, ¿no? Así como en una familia cuando a veces los hijos ya se van yendo, van viendo a ver de qué manera nos vamos organizando, cómo vivir mejor para optimizar todo lo que tenemos. Bueno, estamos haciendo eso como congregación, ¿no? Estamos en disminución, pero eso no nos asusta. Creo que tenemos más bien la fuerza y lo agradecemos muchísimo de todas ustedes, de los laicos, exalumnas, maestras, que hacen que seamos una congregación que sigue apostando por la vida donde estemos, ¿no? Y es lindo, es lindo. De verdad que tengo tantas experiencias de cómo el Sagrado Corazón nos marca en el mundo, que, que hablamos el mismo lenguaje hasta, no sé si tenemos las mismas, de hecho, ¿no? Las mismas actitudes. Yo creo que Entonces, sí. es una fuerza. Sí, Yo me he juntado con gente de otros países del Sagrado Corazón y era exactamente igual que estar en la asociación, que cantar en el coro, era igual, Nancy, te lo prometo, es alucinante. Y lo sí, decimos todas las que hemos tenido esa suerte, decimos lo mismo. Era hablar con sí, una hermana, era sí. conversar con alguien con que te has relacionado toda la vida y recién la conoces. ¿No? Así es, sí, sí, sí. Yo creo que eso es un sello que viene desde la Santa Madre, ¿no? Yo creo que viene desde Así por es. ahí, ¿no? Sí, Y que ese sí. sello, esa mística tan fuerte, ha calado en todos. ¿No? Y que sigue calando, porque los chicos que hoy están en el colegio, que son chiquitos, reciben igual esa mística. O sea Sí, que, sí, sí, aunque el eso es. contexto del mundo cambie, hay algo, es diferente y nosotras un poquito más adultas de repente decimos, ya no son los tiempos como antes. Mentira, igual a los chicos y a las chicas algo se les queda, ¿no? Siempre, Entonces siempre. Lo es que se siembra de niño, no te olvides que lo que siembras en un niño así, florece en el adulto, así que no hay manera que no sea así. sí, Siembras amor, tendrás amor. Siembras una buena así, mística de servicio como la que tenemos nosotros, porque tenemos una mística de servicio muy fuerte y lo escucho en todas las entrevistas. Dice, no, es que yo lo que más se llevo del colegio es esa voluntad de servir. ¿No? Eso me lo dicen todas. ¿No? Entonces, esa mística de servicio, yo creo que está igual en los niños. Porque lo veo claro, en los chicos que van de voluntarios a otros lados para ayudar. O sea, te das cuenta de que eso se mantiene. Ahí está. ¿No? Yo así creo que es. ahí Y va. fíjate, eso que tú acabas de decir me parece tan importante porque tiene que ver con eso que al principio decíamos, ¿no? Eso de bueno para los otros y bueno para mí. Porque cuando tú das, te sientes plena, ¿no? Y lo que le das al otro, pues haces que el otro se sienta bien. Entonces Así, los dos ganamos, así ¿no? es. Sí. Qué lindo. Ay, mira, conversar contigo, Nancy, ha sido precioso. No la hago más larga la entrevista porque si no me van a decir, no, muy larga la entrevista. Y no quiero porque podemos hacer otra después. Pero sí quiero agradecerte esta conversación. Primero porque muchas de nosotros no te hemos conocido. Y creo Así que es es. bueno que te conozcamos. Es muy bueno. Yo lo que he visto en estos últimos tiempos me ha gustado mucho y entonces quiero que otros también lo vean. Eh, y de verdad es como un honor escucharte, el oír toda esta eh, conversación que me has regalado ha sido realmente brillante. Te agradezco, Nancy, porque ha sido un impacto en mí. De verdad, te lo digo de Con corazón, mucho has gusto. impactado hoy día muchísimo en mí y ojalá que así sea en muchas exalumnas. Sí, porque lo que se trata, mira, es de ser felices. O sea, no es un estado, es algo a lo que tendemos siempre, ¿no?
Y yo diría, tal vez como para terminar, tenemos hermanas brillantes, brillantes no por solamente intelectualmente, sino por la calidad de compromiso en su vida, ¿no? Tenemos ahorita una peruana que estamos apostando, acabamos de decidir como congregación de quedarnos en Haití, y saben cómo es Haití, ¿no? Horrible, claro que sí. Entonces, pero es que esa es nuestra misión, estar ahí en esos lugares donde de repente otros no pueden estar. Y la Santa Madre nos decía eso. Las mejor preparadas tienen que ir a los lugares donde más necesidad hay. Entonces, bueno, la Santa Madre siempre ha sido desafiante, ¿no? Ha sido linda. Y termino con esto, ¿no? Mariola López es una hermana española que escribe cosas lindas y ustedes tendrían que leer sus libros. Son pequeñitos. Justo tengo aquí esta de las Miróforas. Son las mujeres, habla de las mujeres como el Evangelio lo traduce al hoy, a la vida cotidiana, ¿no? De las mujeres. Entonces, le hago propaganda. Ella decía, ¿no? De repente las dificultades, los problemas en nuestra vida son bendiciones ocultas. ¿Por qué? Sí. Porque detrás de eso, después reconoces lo que has podido lograr, lo que has podido ser, cómo has salido. Entonces, no dejemos pasar este espacio de vivir, de darnos cuenta, de hacernos conscientes de todas las bendiciones ocultas que tenemos en nuestra vida y las que son evidentes también. Qué lindo, qué bonito. No la conocía. La voy a anotar, como yo reviso esto, la voy a anotar para buscar sus libros. Sí, Porque sí, siempre es bueno alimentar el alma, ¿no? Y sobre todo así es. aprender cosas nuevas y a probarlas incluso, porque a veces nos pueden o no parecer, pero si las pruebas y te funcionan, ahí va. Así que Sí, qué sí. bueno, Nancy, de verdad, millón de gracias, porque sé que eres una persona ocupadísima, pero te agradezco este tiempo porque nos has ayudado a todas con tu conversación. Gracias, Marce. Gracias a ti y a todas, porque de verdad que creo que juntas hacemos un corazón mucho más grande, latiendo en el mundo.